Se me había quedado esto por aquí. Buenos días. Que el Señor les bendiga. ¿Quién es el que vive? Y al nombre de Cristo, al Señor, al nombre de Cristo damos gloria. Bueno, ¿se pueden sentar los que están de pie? Bien. ¿Cómo les fue esta semana en su jornada? Bueno, damos gracias al Señor por esta semana que pudimos atravesar, que pudimos vivir, que pudimos estar delante de Él. Vamos a continuar entonces con nuestra serie que hemos estado dando. ¿Cómo se llama la serie? Ajá, ¿qué más? Ajá. Ok. Doctrina de la Gracia, una introducción a la teología reformada. Ya vimos en el capítulo, en la primera enseñanza, una introducción. En el siguiente, la enseñanza que la tuvimos que dividir en dos, vimos definiciones de términos, vimos 10 términos allí, que son importantes para entender lo que es la parte de la doctrina, de la teología, de lo que nosotros enseñamos y creemos. Y hoy vamos a comenzar, o vamos a ver la siguiente enseñanza, que se denomina el orden de la salvación. Así se llama hoy, la enseñanza de hoy, el orden de la salvación. Para ello vamos a ir al libro de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 29 y 30. Romanos, capítulo 8. Nuestra enseñanza va a estar centrada en los versículos 29 y 30, pero vamos a leer desde el 28. Porque en la forma en que se redactó, en la forma en que el apóstol Pablo escribió la epístola de los romanos, y no solamente esta, sino también otras, hay que prestar atención a las palabras que él usa, porque una conectan a la otra. Entonces, son ideas que se conectan entre sí y nos dan una interpretación de lo que quiso decir el apóstol Pablo cuando escribió. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bien, el orden de la salvación. Hay una palabra técnica que se utiliza cuando nos referimos al orden de la salvación, palabra técnica en latín, que significa ordo salutis. Cuando oigan esa expresión, es de lo que vamos a hablar hoy. Cuando lo oigan por allí en algún video, lo lean en algún comentario, algún libro, es una frase latina, ordo salutis, que significa orden de la salvación, que es la enseñanza de hoy. Y este fue un término utilizado por los reformadores para nombrar el proceso de salvación del creyente. Si bien es cierto, en la eternidad las cosas no suceden por procesos, porque no hay tiempo. En nuestra era, en nuestro ámbito de tiempo y espacio, sí se ve como un proceso. O sea, Dios lo ve como algo junto, pero nosotros, para entenderlo, cómo es que somos salvados, lo vemos como un proceso. Ajá. De salvación del creyente. Es una forma de establecer o explicar en términos humanos el proceso u orden de los eventos que conducen a la salvación de los santos. Desde el decreto de gracia antes de la fundación del mundo hasta la consumación de la obra de redención de los elegidos en la eternidad. Entonces, como les decía, el término orden, que se refiere a etapas, a algo que sucede uno tras de otro, con una planificación, quizá no sea el más adecuado para hablar de cómo se realiza el proceso o el acto de salvación, ya que en la eternidad no existe el tiempo, o sea, no existe paso 1, paso 2, paso 3 y así sucesivamente. Todo eso sucede en un mismo suceso, un mismo acto, todo es, o sea, nosotros humanamente lo estudiamos es para ver
qué es lo que sucede con el proceso de salvación y por qué podemos decir que somos salvados o no. Entonces, lo que se busca explicar con el Ordo Salutis u orden de la salvación es que aquellas cosas que suceden en el proceso de salvación del creyente, este proceso tuvo un inicio y tendrá un final glorioso. O sea, el proceso de salvación o el orden de la salvación tuvo un inicio en la eternidad, un inicio glorioso y va a terminar con una eternidad y un fin glorioso. Entonces, cuando hablamos del orden de la salvación, no estamos diciendo que los beneficios de la salvación vengan paso a paso o que se puedan saber cuándo se avanza al siguiente paso. O sea, no sabemos, no lo vemos de esa manera, ni tampoco podemos, no es para medir si vamos avanzando o retrocediendo. Eso se hace con la finalidad de ver cuáles algunos de los beneficios de la salvación se aplican a nosotros en el momento en que somos salvos. Ya se acuerdan cuando vimos la definición de términos, hablamos de presciencia, predestinación, elección, llamamiento. Algunos de esos lo vamos a repasar hoy. Entonces, por lo tanto, cuando se distinguen los pasos en el proceso de salvación, debemos recordar que estos no están necesariamente separados entre sí en el tiempo, lo que le decía al inicio. En el plan salvífico de Dios, en la eternidad no hay tiempo. Por lo tanto, todo eso sucede de manera simultánea. Cuando llegamos a esta era de tiempo y espacio, se denomina proceso porque en el momento que somos salvos, primero tenemos que nacer, luego haber sido escuchar el evangelio para finalmente ser salvados en esta era de tiempo y espacio. Por eso es un proceso. Ok, el orden de estos eventos, o el orden que debemos entender desde el punto de vista lógico y no cronológico, o sea, debemos entenderlo como algo que sucedió todos juntos. Esa es la lógica, y no una manera cronológica, es decir, primero sucedió el llamado, después primero el llamado, la predestinación, la justificación. Nosotros lo vemos así, que lo que acabamos de leer en Romanos 8:28. Sin embargo, en cuanto a la mentalidad de Dios, todo eso sucede juntos. Todo eso sucedió juntos. Recuerden lo que hemos hablado hasta el momento. En Romanos 8:30 dice, la última palabra es glorificó y está en tiempo pasado. Quiere decir que el apóstol Pablo está diciendo, ya eso sucedió en la eternidad pasada. Solo que en nuestro tiempo y espacio todavía estamos esperándolo. Pero ya sucedió. Entonces, no es posible negar la predestinación a salvación de los santos según la presciencia de Dios, decretada desde antes de la fundación del mundo. Fíjense como dice Primera de Pedro 1:2, un versículo que ya hemos tratado en clases anteriores. Dice, Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos según la presciencia de Dios. Este mismo versículo en la Biblia de las Américas dice así, según el previo conocimiento de Dios Padre. Hemos sido elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre para la obra de santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo. Fíjense cómo el apóstol Pedro aquí nos dice que hay un fin en esa elección. No es elegir por elegir. Hay una finalidad que Dios estableció allí. Entonces, el plan de redención era necesario por causa de la naturaleza pecadora que los elegidos heredarían de sus padres. Recuerda cuando hablamos de la presciencia, que se refiere a lo que iba a suceder en la creación con relación al pecado. O sea, todo eso que Dios vio de antemano que iba a pasar, esa es la presciencia. Cuando hablamos de predestinación nos referimos a individuos. Entonces, es necesario el plan de salvación por la naturaleza que íbamos a heredar de nuestros padres. Primera de Pedro 1:18 dice de la siguiente manera, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Esa palabra recibiste que aparece en este texto significa, tiene un sentido de entregar, tradición. Es algo tradicional, lo que recibimos de los padres. Eso significa la palabra recibiste aquí en Primera de Pedro 1:18. O sea, nosotros recibimos a nuestros padres una vana manera de vivir. O sea, el pecado, en otras palabras. Este mismo versículo en la Biblia de las Américas dice así, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata.
heredada de vuestros padres. Para aquellos que dicen que el pecado no se transmite, que fue el error de un hombre llamado Pelagio en el siglo cuarto, quinto, que él decía que el hombre puede elegir entre pecar y no pecar y ser salvado o ser condenado. Eso fue lo que desató la controversia entre Pelagio y Agustín. Porque Agustín dijo, Señor, danos lo que pides. Y él dijo, danos lo que pides y pide lo que quieras, pide lo que deseas. Dios nos pide, nos demanda a nosotros, pero Agustín sabía que el hombre no puede cumplir con esas demandas, que es el gran error que nuestros hermanos arminianos dicen, que si Dios le dice algo al hombre es porque el hombre puede elegir hacer eso, pero Dios le dio al pueblo de Israel 613 mandamientos y no lo pudieron cumplir. Dios le dijo a Israel que se circuncidara el corazón, pero el hombre no se puede circuncidar el corazón. Entonces, cuando Dios demanda algo de una persona, no necesariamente esa persona o el hombre tiene capacidad de cumplir eso. Eso es algo que escapa de nuestra lógica en cuanto a Dios, porque Dios es un Dios santo y todas sus demandas van a ser conforme a su santidad y justicia. Y cuando llegan a nosotros, vemos que somos impotentes. Entonces Agustín decía, Señor, danos lo que pides y pide lo que demandas. Una vez que Él nos da lo que nos pide a nosotros, que es la gracia para actuar conforme a lo que Él demanda, es que Él nos pide a nosotros. Pero antes estamos inhabilitados para cumplir con las demandas de Dios. ¿Pregunta hasta ahora? Y es por eso que el Padre nos capacita y nos dota para poder hacer su voluntad. Sí, sí. Sí, porque de otra manera es imposible. Es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo, déjame leerlo por acá, creo que es el 17. El 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dios demanda, pero la carne no se sujeta a Dios, ni tampoco puede, o sea, está inhabilitada. Es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Está inhabilitada para cumplir con las demandas de Dios. ¿Alguien más quiere decir algo? Bien, entonces el decreto de redención fue basado en el rescate que sería ofrecido a través de la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso lo dice Primera de Pedro 1:19. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En la Biblia de las Américas, nuevamente le leo este mismo texto. Sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Esta maravillosa gracia se manifestaría en los posteriores días por amor a los elegidos, quienes creerían y depositarían su esperanza en Dios para salvación. Ahí mismo en 1 Pedro 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Fíjense la frase posteros días. Un predicador muy conocido en el siglo XX, él cada vez que mencionaba los posteros días siempre se refería a los tiempos del fin. Pero Pedro está diciendo que Cristo se manifestó en los postreros días. Entonces, ¿cuándo comenzaron los postreros días? ¿O cuándo serán? ¿Al final de los tiempos, esta era? ¿O cuando vino Cristo a la tierra? El texto dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cuándo comenzaron los postreros tiempos? Amén. A partir de la primera venida. Ahí es cuando comenzaron los últimos días. No se refiere al tiempo final. Se refiere desde el momento en que Cristo llegó a esta tierra, en su primera venida. Esa palabra destinado significa saber de antemano, significa también proveer. O sea, Dios sabía de antemano en su presencia que Cristo iba a ser inmolado. Como lo dice el texto, destinado desde antes de la fundación del mundo. Ahí hay una presciencia y una predestinación. Presciencia que Cristo iba a morir y predestinación que Él iba a ser el que iba a morir. Nadie más. Este mismo texto, nuevamente en la versión Biblia de las Américas, dice, porque en él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor de vosotros. ¿Por amor de quién? De vosotros. Hay una pregunta que se hacen los hermanos que no entienden en la teología reformada. Ellos dicen que Dios ama a todos por igual.
Y sí, Dios ama a todos por igual, pero no de la misma manera. ¿Se acuerdan la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que Él hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos? Todos reciben un beneficio de Dios, pero no todos están en la misma posición. Unos son malos, otros son buenos, unos son justos, otros son injustos. Y todos reciben beneficio de Dios, la lluvia, el sol, pero no están en la misma posición. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque ellos dicen, nosotros en la teología reformada definimos entre el amor de beneficio y el amor salvífico. El amor de beneficio es lo que Dios da a su creación para sustentarla, que nos provee el alimento, en este caso el sol y la lluvia. Pero no todos son objeto de la salvación. Es lo que está diciendo Pedro, que se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor de vosotros. O sea que, y los que estaban antes de que Cristo viniera, ahí hay una limitante. Hay una limitante. Entonces, los hermanos, los que son antirreformados o anticalvinistas, nos acusan de elaborar nuestra teología a base de los textos del apóstol Pablo, es decir, de sus cartas. Pero hemos leído varios versículos del apóstol Pedro. Si usted le dice, ha leído todas las epístolas de Pablo y le leen esto sin decirle quién es el autor, usted va a decir, está diciendo lo mismo que dijo Pablo. Está diciendo lo mismo. O sea, hay una concordancia entre Pedro y Pablo, no hay contradicción. Ellos nos dicen a nosotros, bueno, que ustedes todo lo elaboran a partir de las cartas de Pablo, no solamente de Pablo, también de Pedro, también de Juan, todo el Nuevo Testamento y toda la Biblia. Que Pablo fue quien más usó la palabra predestinación, elegido, escogido, es otra cosa. Claro, son 13 cartas que él escribió, Pedro nada más escribió 2 y Juan 3. O sea, el mayor escritor del Nuevo Testamento es Pablo y como resultado es quien más se cita. Entonces el apóstol Pablo afirma que el plan de salvación de los elegidos fue predestinado o establecido antes de la fundación del mundo. Vamos a Efesios 1, capítulo 3, Efesios 1, versículo 3. A ver qué nos dicen esos pasajes que ya hemos leído, pero vamos a recordarlos esta mañana. Efesios 1, del 3 al 6, dice de la siguiente manera. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hay unas frases allí, por ejemplo, que nos ha bendecido con toda bendición. En la Biblia de las Américas dice nos ha bendecido. Y también dice conforme al beneplácito de su voluntad. O sea, hablando en criollo, porque Dios lo quiso y punto. O sea, no hay un mérito en el hombre para decir que él tuvo parte en ese proceso de salvación. Es solamente por el beneplácito, por el puro afecto de su voluntad. Es algo que suena duro, pero es lo que dice la Biblia. ¿Qué podemos hacer? Es la sola escritura. Entonces, comentarios o preguntas de acá. Bien, en la carta a los romanos, Pablo presenta lo que algunos denominan el ordo salutis o el orden de la salvación, que ya lo explicamos qué es eso, o el esquema de la salvación de redención de los santos. Nos dice en el versículo 29, antes conoció, esa frase que el versículo que leímos al principio, Romanos 8, 29 y 30, subrayenla, resáltenla. En el versículo 29, antes conoció. También la palabra predestinó. En el versículo 30, a los que predestinó, llamó, justificó, glorificó. Esas son frases muy importantes en este proceso. Hay otra palabra que se la voy a decir más adelante. ¿Preguntas, comentarios? Ok. El orden de los eventos de la salvación de los santos presentados en Romanos 8, 29 y 30 es el siguiente. Háganse de cuenta de que tienen ante sí un papel. ¿Iba a decir algo? Háganse de cuenta que tienen un papel frente a ustedes y van a escribir arriba la palabra presencia. En una columna, en forma de columna. Ponen una flechita en el medio,
escriben la palabra predestinación. Ponen otra flechita en el medio, escriben la palabra llamamiento. Otra flechita, justificación. Y otra flechita, glorificación. O sea, más o menos lo que yo tengo aquí. Predestinación, presciencia, predestinación, llamamiento, justificación y glorificación. De estas 4 palabras, 4 términos que aparecen aquí, ya hay 2 que sucedieron en la eternidad pasada. Lo que se llama en la era atemporal, donde no existe el tiempo, que es la presciencia y la predestinación. Lo que es el llamamiento, la justificación y la glorificación sucede en nuestra era tiempo y espacio cuando llegamos a Cristo y nos rendimos a Él y lo aceptamos como nuestro Salvador, reconociendo que somos pecadores. Ven cómo hay cosas que suceden, que ya sucedieron en la eternidad, pero que tienen que llegar a nuestro tiempo. Por ejemplo, acabamos de leer de que Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo para ser el Cordero. Eso sucedió en la eternidad pasada, pero cuando se vio en la realidad, cuando Él vino a esta tierra en forma de carne, o tomando forma de carne. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Es allí, pues. Entonces, las 2 primeras, presciencia y predestinación, ya sucedieron en ese orden de salvación en la eternidad pasada. Cuando oímos el Evangelio y creemos que somos convencidos por el Espíritu Santo, es el momento del llamamiento eficaz de Dios, cuando llama de las tinieblas a su luz admirable. Y allí comienza, ahí se da el proceso de justificación, que es nuestra declaración de inocencia siendo culpables, y faltaría la glorificación, que es lo que falta en este proceso en el tiempo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? Bien, esta mañana yo le facilité un par de imágenes al grupo de la iglesia para que fueran entrando en contexto, sí, en materia de lo que vamos a ver hoy. ¿Cuántos la vieron? Fueron 2 imágenes que yo vi por el grupo. Esta mañana. Sí, esta mañana las envié. Una de ellas es el orden de la salvación, porque no, el orden de la salvación o el ordo salutis no es solamente algo que se vea en la teología reformada, también se da en el caso arminiano, pero con unas variantes. Entonces, en el orden de la salvación, háganse de cuenta que es la imagen que tienen enfrente y van a trazar una línea que tiene un comienzo y va a tener una finalidad. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos en este orden de la salvación? Vemos la elección. Ese sería el primer paso en ese proceso, la elección. Ya leímos Efesios 1 del 3 al 4 y nos dice que ese proceso de elección fue desde antes de la fundación del mundo, que también es sinónimo de predestinación. Ese es ese proceso. Desde antes de la fundación del mundo, ahí fuimos elegidos. Elección, Efesios 1 del 3 al 4. El siguiente paso en ese proceso de salvación es el llamamiento o regeneración. Llamamiento o regeneración. Vamos a leer Romanos 10. Un versículo muy citado a la hora de evangelizar o a la hora de predicar. Romanos 10 del 14 al 15. Se lo ubico por acá. Me equivoqué. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no les fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian nuevas de salvación. Ese sería el llamado. El llamado se da, como ya vimos en enseñanzas pasadas, mediante la predicación del Evangelio.
Nadie se salva sin oír el Evangelio. Aunque sea un Cristo vive, un Cristo te ama. Pero todos necesitan oír el Evangelio. Es lo que Dios ha establecido de acuerdo a las Escrituras en 1 Corintios 1:21. Te agradó Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Ese es el medio por el cual Dios establece que el hombre va a ser salvo. O sea, todo el mundo, así sea leyendo un papelito de una Biblia que hayan conseguido por allí rota, pero todos tienen que estar expuestos al Evangelio para poder ser llamados. Ese es el llamamiento que hace Dios por medio del Evangelio. También nos dice que en ese proceso ocurre la regeneración. Vamos a Juan capítulo 3, pasaje muy conocido. Juan capítulo 3, la conversación entre Jesús y Nicodemo. Y esta conversación tiene unas cosas que algunos pasan por alto, pero que son necesarias para entender qué sucede o qué debe pasar para que una persona pueda ser salvada. Dice, de versículos 3 al 8, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Fíjese como dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué está queriendo decir Jesús aquí? Que el nacimiento es un proceso irreversible. No tiene vuelta atrás. Cuando nacemos somos hijos de nuestros padres. Y si nos morimos, vamos a seguir siendo hijos de nuestros padres. Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, así como el que nace de mujer es carne y es un proceso que no se puede revertir porque nadie puede desnacerse, si es que existe esa palabra, y no existir. O sea, todos vamos a morir, pero nadie va a dejar de existir, o sea, va a quedar la memoria de alguna manera. Así mismo sucede en el nuevo nacimiento, es un proceso irreversible, sucede una sola vez y para siempre. Por eso, los que creen y ponen en duda de la seguridad de la salvación y dicen que se pierde y se gana, o sea, tendrían que volver a nacer para volver a ser salvos, nacer otra vez, volver a ser salvos, y eso no es lo que dice la Escritura. Jesucristo habló de un único nuevo nacimiento y dijo que es irreversible. Lo que ha nacido del Espíritu, el Espíritu es. No hay retroceso alguno. Eso queda allí. Bien. El otro proceso de la salvación que sucede en el Ordo Salutis es la conversión. Después, una vez que hemos sido elegidos, una vez que llegamos a nuestro tiempo y espacio, que llegamos, Dios nos llama, nos regenera y nos convierte de nuestro estado de pecaminosidad a un estado de santidad. Es como cuando alguien va caminando en línea recta, se mira hacia atrás, se devuelve y cambia la dirección opuesta. Eso es conversión. Va caminando para allá, se devuelve y se regresa. Esa es conversión. De hecho, ¿ah? Eso es la conversión, que en el cuanto a lo que es es un cambio de mentalidad. Eso es lo que sucede en la conversión. Santiago 1:18 dice de la siguiente manera. Santiago 1:18. Ok, ya se lo voy a leer. Dice, Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Esa es la conversión. Está expresado en textos como de nuevo nacimiento, pero también es una conversión, porque el resultado inevitable es el cambio de dirección. No vas a la destrucción, sino que vas a la vida. Es el resultado inevitable. ¿Pregunta hasta acá? ¿Comentario?
Bien, el siguiente proceso o el siguiente paso en ese proceso de la orden de la salvación es la justificación. Para ello vamos a basarnos en Romanos 5 del 1 al 10. Vamos a leer el 1 que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos acceso a esta gracia, dice el 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios nos ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que algunos harán morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pues si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su gracia. Aquí hablamos de justificación y la semana pasada dijimos que es un acto legal que sucede una sola vez y que es irreversible. Los versículos finales nos dicen que si fuimos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Cristo, y eso se llama justificación, cuando ya no hay culpabilidad que pese sobre nosotros. Esa es la justificación. Por eso que la justificación es un proceso, es un acto que sucede una sola vez, es único y es irreversible. A diferencia de la santificación, que sí es un proceso. ¿Te acuerdas que leímos la semana pasada que el apóstol le dice a los efesios y les dice que una vez que están en su nueva vida en Cristo, ya deben dejar su pasada manera de vivir? Dice: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, incluso para que él provea, le ayude a otros. La santificación sí es un proceso que tenemos que tener siempre presente, porque allí sí que van a haber bajas, pero debemos estar en las altas, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Pero es un proceso, a diferencia de la justificación, que solamente sucede una sola vez y es irreversible. Y justamente ese es el otro punto, el otro paso que sucede en el proceso de salvación, la santificación. Ese es Romanos 5. ¿Sí? Ajá. Primera Tesalonicenses 5, 23 al 24 nos dice de la siguiente manera. Primera Tesalonicenses 5, 23 al 24 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que os llama, el cual también lo hará. Esta parte del cual también lo hará me hace recordar a Filipenses 1:6, que dice que, estando persuadido de esto, de que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, la santificación es un proceso que va a durar hasta el día de Jesucristo, y la salvación también. ¿Comentario hasta acá? Ajá. ¿Sí? ¿Ah? Adopción. Ok. Se me ha olvidado ese paso, gracias. El paso que venía después de justificación es adopción, cuando somos adoptados como hijos y pasamos a formar parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo, que es cuando dice Romanos 8:30, para que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Dios nos adopta y pasamos a ser hermanos de Jesucristo e hijos de Dios. Como resultado, Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces somos elegidos, somos llamados y regenerados, somos convertidos,
somos justificados, somos adoptados, somos santificados, que ya lo vimos. Pero ¿qué pasa? Hablamos de que la santificación, aparte de ser apartados para Dios, también es un proceso. ¿Y qué pasa? Así como cambiamos de dirección, no vamos a cambiar en nuestra manera de pensar con relación al pecado. Una de las cosas que nos acusan a nosotros es que los que decimos que la salvación no se pierde, entonces nos dicen, entonces ustedes pueden hacer lo que le venga en gana. Total, ya son salvos. Es una de las acusaciones que nos tiran. No debería ser así, ¿verdad? No hace lo que le da la gana, no, el sistema. Ajá. Tienen un orden y tienen una cosa de vida. Así es. Eso es lo que ellos dicen, pero ellos no, yo digo que no tienen esa visión para poder comprender de que uno en agradecimiento de experimentar la gracia y favor de Dios, uno se va a alejar del pecado, porque sabe que eso no le va a dar a Dios. Uh-huh. O sea, uno experimentando ese amor genuino del Padre, experimentando cómo Él nos llama, cómo Él nos haga surgir, cómo Él nos establece sus propósitos, eso va a ser a su vez que uno se aleje del pecado, que uno se aleje de la errada manera de vivir con la cual veníamos antes. Uh-huh. Bueno, todo lo que acabas de decir está bien. A ello les podemos sumar, o le sumamos, que es como el ejemplo que le puse del Guaire. Todo el mundo dice que el Guaire está sucio, pero han ido a la fuente, a la cabecera donde nace para ver si realmente está sucio. Los que hablan de esa manera de que decimos que nosotros podemos vivir como queramos, solamente repiten lo que han oído. Y no es cierto. Por eso dicen los abogados que el desconocimiento de la ley no exime de culpa, ¿no es así que dice? O sea, la ley igual va expreso. Entonces, ahí es donde eso lo podemos aplicar a la vida cristiana, y yo digo, bueno, ¿será que esas personas no están conscientes de lo que están diciendo? Porque abiertamente están diciendo una mentira. Sea que lo digan por desconocimiento o porque se lo crean que es verdad. Están diciendo una mentira. Bien, el siguiente paso después de la santificación es la perseverancia. Algunos se preguntan, bueno, ¿y cómo sabemos nosotros si una persona ha sido salvada? La simple y sencilla razón porque persevera. Ya no se deleita en el pecado como lo hacía antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo se revolcaba en el pecado y se sentía bien con él. Ahora le pasa ocasionalmente y no se siente bien con el pecado. Hay algo que se llama el Espíritu Santo que le dice, mira, estás mal, reconcíliate con Dios. Hay esa lucha, lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, la lucha entre la carne y el espíritu, que hay una ley que lo lleva a pecar, pero lo que quiere hacer no hace y lo que no quiere hacer eso hace. Lo que llamamos esa lucha contra el pecado, la naturaleza, el viejo y el nuevo hombre. Eso sucede en la vida de un nacido de nuevo. Ya no se siente a gusto con el pecado. No se siente a gusto con el pecado. O sea, no puede vivir allí. No puede vivir en él. Dice el Pablo de los Romanos, como en el capítulo 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y él responde, en ninguna manera. Hay una expresión que dice, ni se los ocurra. Y dice Pablo allí mismo, porque los que hemos sido reconciliados con Dios, para que hemos sido rescatados del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, no se puede vivir en el pecado si realmente hemos sido rescatados del pecado. Entonces, primero de Juan, capítulo 2, versículo 19, nos habla de la perseverancia, nos indica quién persevera y quién no. Alguien le preguntó una vez al pastor Sujel Michelén cómo explicar eso, o sea, cómo considerar la idea de que alguien que dice que es salvo y vive como si no fuera salvado. O sea, y él decía, bueno, los impíos no perseveran, los impíos van camino al infierno. Los que perseveran son los salvos. Lo que cambia su manera de vivir conforme a las exigencias de la palabra. Primera Juan 2:19 dice de la siguiente manera:
Esto hablando de los que se han apartado de la fe. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Eso lo dice el apóstol Juan. Aquí nos indica, nos da una pista, nos da una norma a seguir de que alguien que se aparta del evangelio y vive peor que lo que era antes o igual, es que nunca ha sido salvado. Otro versículo, allí mismo en Juan, pero en la segunda carta, en el único capítulo que tiene, en el versículo 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. En otras palabras, la evidencia de ser salvado es la perseverancia en Cristo. Perseverancia que no está exenta de pecar. Ojo, la perseverancia de los santos no significa que no vayamos a pecar, que vamos a vivir de una manera inmaculada, ¿no? La perseverancia de los santos significa que a pesar del pecado nos vamos a arrepentir y vamos a continuar caminando. Y vamos a seguir creciendo en santidad. Eso es la perseverancia de los santos. No es una vida sin pecado, porque nadie la puede vivir. Nadie la puede vivir. Pero sí puede evidenciar que ese proceso de santificación, la perseverancia. Las palabras de aquí del apóstol Juan son muy certeras. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, simplemente. O sea, ahí no hay que buscar 5 patas al gato. Y sigue diciendo: el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, la evidencia de la salvación es la perseverancia. Perseverancia en Cristo. A pesar de... Por eso, el texto muy citado de Mateo 24:13, ¿no? Que dice: y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ese es un texto que muchos lo leen en forma de mandamiento o en forma de... Está en la forma que lo lee, como un mandamiento o como una condición. Pero el texto no es ni mandamiento ni es condición, y se lo voy a decir. Si el texto fuese un mandamiento, debería decir: perseveras para que seas salvo. Si fuese un mandamiento. Pero el texto dice: y el que perseverará hasta el fin será salvo. Si fuese una condición, el texto dijera: si perseveras serás salvo. ¿Dice el texto eso? El texto dice: el que perseverará hasta el fin será salvo. Entonces, ¿qué está diciendo el texto? ¿Qué es lo que está haciendo? Describir a los que son salvos. Es un texto descriptivo. O sea, está diciendo lo que va a pasar con los salvos. Van a perseverar. No es ni mandamiento ni es condición. La gramática en el idioma no permite, es imposible que puedas transformar un texto que es descriptivo, que está hablando de una cualidad de alguien, en un mandamiento. O sea, es imposible. Tenía que torcerle el brazo a la Biblia para hacer eso. Y eso es lo mismo que añadir o quitarle. Así que es mala noticia para los que creen que ese texto habla de que hay que perseverar para ser salvo. Les tengo mala noticia. Pregúntate aquí, comentario. Ok, y finalmente en ese proceso de orden de salvación está la glorificación, que es el paso final, que es lo que estamos esperando. 1 Corintios 15, 50 al 54. 1 Corintios 15, 50 al 54 dice de la siguiente manera: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Había un texto una versión que decía: convertida es o absorbida es la muerte en victoria. Entonces,
Fíjese el lenguaje que utiliza Pablo aquí. Dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Un lenguaje triunfal, un lenguaje afirmativo. Pablo no está poniendo en duda su salvación aquí. A ver, hay que leer la Biblia y prestarle atención a esos detalles, porque el texto te dice lo que va a pasar. Y es muy claro. De hecho, hay versiones más claras todavía que la Reina Valera 60, por ejemplo, la Biblia de las Américas. Y sigue diciendo que eso va a suceder en un momento, un abrir y cerrar de ojos, o sea, un proceso rápido. ¿Qué sucede? Va a suceder la glorificación. Porque es necesario que esto se... ¿Ok? Bien. En un abrir y cerrar de ojos. Dice, y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque él dice nosotros. Cuando él escribe esta carta a los Corintios, la iglesia primitiva esperaba a nuestro Señor en esos días. Por eso Pablo escribe nosotros, estando él vivo. Porque ellos esperaban que Cristo viniese en su tiempo. Ellos lo esperaban. Por eso él decía, luego nosotros los que vivimos, como dice en 1 Tesalonicenses 4, los que hayamos quedado, que ellos esperaban a Cristo en su época, por eso que él escribía de esa manera. Entonces, y esa debe ser nuestra actitud, esperar a Cristo, vivir proyectándonos hacia el futuro, pero vivir también esperando que Cristo vaya a venir en cualquier momento. Eso es lo que nuestra actitud, nuestra esperanza, vivir que Cristo va a venir ya. Pero no porque Cristo va a venir ya, vamos a quedarnos dormidos en los laureles. O sea, no nos vamos a proyectar como personas, como creyentes, a hacer algo en esta vida mientras estamos de paso en esta tierra. Tenemos que hacer algo. Y no precisamente ser de flojo. Bien, todo eso que les acabo de comentar, se los pasé en el grupo de la iglesia y era esto. Era esta imagen, que ahí la hice, no soy dibujante, pero para poder mostrársela a ustedes. El primer proceso es la elección. El segundo proceso es la regeneración, cuando Cristo cambia el corazón de piedra y nos da un corazón de carne para que andemos y no nos apartemos de él. Luego viene la conversión, que es cuando convierte nuestro estado de corrupción por el pecado en santidad. Luego la justificación, que es la declaración de inocencia, siendo culpable, un proceso que sucede una sola vez y es irreversible, es para siempre. Luego vendría la adopción, que es cuando pasamos de ser hijos de la ira a ser hijos de Dios. Luego viene la santificación, que es ese proceso en el cual nos estamos apartando del pecado cada día más, lo que indica que somos perseverantes, perseveramos en la gracia. Y finalmente, la glorificación, que es el paso final en el proceso de salvación, en el orden de salvación. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasos en el orden de salvación. Como ya le dijimos al principio, no es que en la eternidad eso ya ha sucedido paso 1, paso 2, paso 3, como un proceso en la vida, sino que nosotros lo vemos así para entender cómo somos salvados. Solamente con el concepto de justificación, uno ya tiene una esperanza viva, como diría el apóstol Pedro. Fuimos renacidos para una esperanza viva. Cuando entendemos el proceso de justificación y que trae como resultado inevitable la santificación, la perseverancia. De hecho, todo el proceso de salvación tiene siempre un resultado subsecuente, o sea, no va desligado uno del otro, todo sucede como una cadena así en un proceso de producción en una fábrica, que la cadena no se detiene, sino que va avanzando mientras el producto se va elaborando, y al final de la línea está el producto final. Sucede lo mismo, no hay retroceso. La evidencia es la perseverancia que tenemos en nuestra vida cristiana. ¿Comentario hasta ahora? ¿Pregunta? Bien, entonces la cadena de eventos comienza con Dios en la eternidad y finaliza con los santos en la eternidad con Dios. Ese es el orden de salvación. ¿Qué tiempo tenemos? Ok, bueno, vamos a dejarlo para comentarios de cierre. Aquí que quiera participar, que quiera decir algo. La pastora. La hermana Nervis. Hermana América. Alguien que quiera decir algo. Algo que haya aprendido. También. Todo eso es válido. Bueno, entonces vamos a concluir de la siguiente manera. Como ya dijimos, la cadena de eventos comienza con Dios en la eternidad y finaliza con los santos en la eternidad con Dios.
Y algo importante, ¿se acuerda que le dije hace unos minutos que en el Romanos 8, 29 y 30 hay unas palabras que están en tiempo pasado, pero también hay una que resalta entre ellas, y es la palabra también. A los que llamó, a estos también justificó. Vamos a leerlo otra vez. Tengo ese versículo, Romanos 8, 29 y 30. ¿Qué es lo que dice? Dice, a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué nos está queriendo decir el apóstol Pablo aquí? Que los que Dios llama desde la predestinación, háganse de cuenta, son 5 pasos, ¿no? Los 5 dedos de la mano. La mano comienza acá, con los 5 dedos, pero no va a llegar acá mutilada. Va a llegar entera. O sea, no es que un escogido se va a perder en el camino, luego un llamado se va a perder, luego un predestinado se va a perder, luego un, ¿cómo dice? Alguien que ha sido justificado se va a perder, y finalmente ese número de llamados por Dios va a disminuir en la eternidad. No, el número de elegidos de Dios no disminuirá ni aumentará. Esto es lo que nos dice Romanos 8, 29 al 30 cuando establece la palabra también. Y la palabra también es una garantía. Otra palabra que hay que resaltar allí. La palabra también garantizan que eso que Dios llamó de la eternidad son los mismos que van a ser glorificados. Hay una garantía de parte de Dios. También está incluido. Entonces, una garantía de que los que conoció son los mismos que va a glorificar. Ni uno más, ni uno menos. Palabra de Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Bueno, yo termino diciendo entonces, solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Dios le bendiga, Dios les guarde.